Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos en este panel sobre siniestralidad y sus impactos en el aseguramiento. Tenemos hoy panelistas de lujo, Ana María Ramírez y Jorge Luis López Araiza. Y empecemos con una breve presentación. Hola, Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos que saber de ti? Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes a todos. Primero que nada, un agradecimiento a la AMIS por la invitación a participar en este panel y, bueno, con un compañero de lujo para poder compartir unas cuantas ideas y con, bueno, un gran moderador. Yo presentándome muy brevemente, mi nombre es Ana María Ramírez, como ya lo comentaste, y tengo 32 años de experiencia, soy actuaria, soy consultor y soy socio líder de servicios actuariales en KPMG, líder de sector asegurador en esta misma firma para México y Centroamérica. He tenido experiencia con muchas compañías de seguros y bueno, es un honor el estar hoy compartiendo con todos ustedes unas ideas y un rato para poder charlar. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ti, Ana María. Jorge Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Gracias también a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros por la invitación en este panel y poderlo compartir con Ana María y con Daniel, ¿no? Ambos invitados de lujos y podemos compartir la experiencia en cuanto a la siniestralidad. Me presento, soy Jorge Luis López Araiza, también soy actuario, 29 años de experiencia en el sector asegurador y actualmente soy vicepresidente para América Latina de Propuesta Valor en MetLife, incluyendo todo el desarrollo de productos para la región. Buenas tardes y muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes y bienvenidos. Pues entramos en materia, ¿no? Este es el panel más relevante de esta convención AMIS. ¿Por qué? Porque hablamos de siniestros. Pues siniestros es el momento de la verdad, es la razón de ser de los seguros y qué gusto que podamos platicar hoy con Ana María y con Jorge Luis sobre este tema tan relevante. Cuando hablamos de siniestralidad, no de siniestros, pues obviamente tenemos que pensar en el valor para el cliente. Este no puede ser demasiado bajo, pero tenemos que pensar también en el valor para el accionista, para el dueño, y ahí la siniestralidad obviamente no puede ser demasiado alta. Sin embargo, los seguros pues es un negocio a largo plazo. Creo que no se puede contemplar solo año tras año y menos todavía trimestre tras trimestre para las empresas que estamos cotizadas en bolsa. La pandemia pues, nos ha traído muchísimos retos con siniestralidades altas, pero por otro lado, nosotros las aseguradoras, pues estando a la altura, pagando muchísimos siniestros, lo hemos escuchado muchas veces en esta convención AMIS, hemos estado ahí, hemos apoyado a muchísimas familias mexicanas en situaciones difíciles. Lo que también es interesante es que en Estados Unidos y en Europa, el año difícil por la pandemia fue el 2020 y fue por el ramo de daños, business interruption, travel cancellation, mientras que en México el año difícil, complicado, fue el año 2021 y lo sabemos, los ramos principalmente afectados pues fueron los de vida grupo y los de gastos médicos mayores. Esto como una pequeña introducción, pero ahora pasamos al diálogo, al panel. Y la primera pregunta que todos nos hacemos y que me gustaría hacer primero, Ana María, es: ¿se deben y se pueden cubrir las pandemias? Y en caso de respuesta afirmativa, pues ¿cómo? Bueno, yo creo que definitivamente las pandemias sí se deben de cubrir, ¿no? Los seguros están hechos para eso, ¿no? Para cubrir riesgos. Y una pandemia, pues es un riesgo. Simplemente son riesgos catastróficos, todos sabemos. Y aunque sabemos que este tipo de riesgos puede ocurrir y tienen cierta recurrencia, pues las compañías, el tema que tienen o el sector asegurador a nivel global, no solo en México, es que no sabemos cuándo van a pasar, ¿no? En particular, pues el sector asegurador cubre varios tipos de riesgos catastróficos, ¿no? Y la mayoría
riesgos naturales. Sin embargo, desde mi punto de vista, pues la pandemia toca un punto muy vulnerable del ser humano, ¿no? Que es la vida y la salud. Y también la economía, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente pensando para lo que están hechos los seguros, las pandemias sí deben de ser cubiertas, ¿no? Hoy ya tenemos experiencia, como se dice comúnmente, ¿no? A toro pasado, pues ya sabemos, ya nos tocó vivir una pandemia y esto, pues, nos da cierta experiencia, pues, para tener que hacer modificaciones, ¿no? Tendremos que modificar, o ya se modificaron, pues, tarifas, condiciones generales de algunas pólizas, varios temas de suscripción, y también yo creo que esto nos lleva a que las compañías, al hacer sus proyecciones, porque bueno, todas las compañías hacen su prueba de solvencia dinámica y hacen diferentes proyecciones y diferentes escenarios para tener una idea de lo que puede suceder. Dentro de esas proyecciones, yo creo que pues siempre tenemos que pensar que en algún año hay un evento catastrófico. No podemos dejarlo fuera porque ya sabemos que puede suceder, ¿no? Entonces, creo que los puntos importantes serían, sí se deben de cubrir. El sector asegurador es un sector totalmente dinámico, entonces, bueno, pues tenemos que estar alertas a este tipo de catástrofes y poder actuar y reaccionar de manera adecuada y de manera eficiente, ¿no? Entonces, pues yo creo que tenemos todos los elementos para poder cubrirlas y creo que no solo se deben, sino bueno, más bien sí es una obligación del sector asegurador cubrir este tipo de eventos. Gracias, Ana María. Eso obviamente nos reconforta. Jorge Luis, ¿cómo lo ves tú? ¿Se deben cubrir? Y me permito hacerte una pregunta adicional. ¿Los modelos actuales, tú piensas que todavía funcionan después de la pandemia que hemos vivido o los tenemos que modificar? Obviamente, esta pregunta me interesa mucho escuchar la respuesta de un actuario tan destacado como eres tú. Muchas gracias, Daniel. La primera pregunta, ¿no? Coincido con Ana María, creo que las pandemias deben de ser cubiertas. Creo que es algo que primero la persona no puede gestionar, no es como otro tipo de exclusiones donde yo haya decidido participar en una pandemia. Lo vimos, creo que el aprendizaje aquí es mayúsculo, ¿no? En donde empieza el desarrollo de una pandemia en China y se extiende alrededor del mundo, lo cual quizás no nos hubiéramos imaginado en un inicio que podía pasar, pero es algo que yo no puedo gestionar y tampoco que yo lo agravé, ¿no? O sea, no es algo que simplemente vino, fue de unas dimensiones catastróficas y a cada país le fue de manera diferente, ¿no? Sí debemos de cubrirlas. Creo que el aprendizaje en América Latina, inclusive había compañías y también regulaciones donde permiten las exclusiones de este tipo de eventos. Y al final las compañías optaron por la responsabilidad social, ¿no? Creo que en este tipo de eventos se notó la responsabilidad social de los aseguradores, donde se decidió o bien cambiar las condiciones para darle cabida a este evento catastrófico que estamos todavía transitando en él, pero también, inclusive si estaba excluido por las condiciones, se aceptaron estos pagos yendo al espíritu del seguro, ¿no? La parte fundamental que es proteger, ¿no? Y adicional a esto, creo que también aprendizajes, ¿no? Se crean unas líneas muy frágiles, ¿no? El periodo de pandemia se determina, llega la Organización Mundial de Salud y dice, estamos en una pandemia y los países determinan, ¿no? Va a tener un tiempo sereno, afortunadamente, ¿no? Donde va a llegar el momento que diga, ya no es pandemia, es ya una enfermedad endémica, ¿no? ¿Cómo vamos a poder distinguir, ¿no? Entre pagarle a una persona o no simplemente porque pasó este tiempo, siendo la misma enfermedad, ¿no? Que pandémica. Y el otro punto que creo que experimentamos en la mayoría de los países y en México fue un poco más grave es el subreporte, ¿no?
Es decir, hubo gente que se enfermó de COVID. El exceso de mortalidad en México fue prácticamente el doble del reporte oficial que se tuvo de COVID. Es decir, hubo otra persona que se murió adicional a las muertes esperadas en México, no registradas oficialmente, ¿no? en COVID. Todos estos son datos oficiales, ¿no? Seguramente se murió de COVID, ¿no? Nada más que no dio tiempo de hacer el testeo, se pudo haber muerto en su casa, hubo una serie de circunstancias, inclusive al principio de la pandemia, que había incentivos para que no se marcara como COVID, simplemente hasta el tema familiar de poder acompañar a la persona de COVID no se permitió, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pagamos siniestros donde no vino marcado por COVID, podemos rechazar siniestros porque se marcaban por COVID. Yo creo que también entra la responsabilidad social de las compañías. Y vuelvo a insistir, no se optó por llevar esta responsabilidad social, acompañar a nuestros asegurados y terminar pagando en México al menos el evento catastrófico más grande de la historia. Contestando tu siguiente pregunta, es interesante, ¿no? Los modelos, ¿no? Creo que los modelos han ido evolucionando, ¿no? Yo no podría asegurar que los modelos actuales sean los idóneos. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos de aprender, ¿no? Todavía estamos transitando esta nueva ola que acaba de terminar de Omicron y todos estamos muy contentos de ya la disminución de la dramática que ha tenido el evento, pero estamos viendo todavía que esto no termina, ¿no? No sabemos cuándo va a terminar. Pues todavía hay una parte de modelaje que falta por vislumbrar, ¿no? El modelo han ido evolucionando, ¿no? Recuerdo que al principio de la pandemia lo único que teníamos de referencia era China y después Europa, ¿no? Inclusive dentro de AMIS tuvimos un acompañamiento de pago del seguro médico, donde también pasamos por este tipo de modelaje y al final descubrimos que ese inicial modelaje se quedó corto porque nunca esperamos que la pandemia, primero la duración en México fuera más larga, ¿no? De lo que se vio en países europeos, donde fue un pico muy alto, pero la bajada igual. Aquí fue un poquito más largo el proceso. Y después la evolución del propio evento pandémico con estas subvariantes y adicionalmente con el tema de la enfermedad, ¿no? Y empezamos a ver modelos, todavía los vemos esos modelos predictivos, donde sí, inclusive tenían muchas variables exógenas que tradicionalmente no se ocupan en seguros. Un ejemplo de ellos es la movilidad, donde todos tenían una curva, ¿no? Una montaña, y todos parecían la montaña y se caían, ¿no? No hubo ningún modelo que predijera esta montaña rusa que tuvimos. Son curvas y curvas donde cada curva adicionalmente viene con un impacto diferente, ¿no? Vemos el tema de Delta, de Omicron, donde cada vez fue más el contagio, obviamente menos el tema de hospitalizaciones y muertes derivado de todo el tema de vacunación, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, creo que todavía falta que evolucionar los modelos, ¿no? Es muy complicado modelar algo que no se conoce, ¿no? Se modeló en base al conocimiento que teníamos de pandemias, donde tenía un periodo corto donde se podía modelar. Esta fue una pandemia completamente diferente. Y adicional, creo que lo más complicado de los modelos ahora es el comportamiento de la persona, ¿no? Porque no solamente es que la persona se enferme, y que tenga el gasto médico, que vaya a morir, sino adicional, cómo las personas empiezan a desarrollar esa aversión en un principio a ir a hospitales, este tema de dilatar tratamientos por la pandemia, lo cual agrava ciertos riesgos, lo cual nos va a llevar a un mundo completamente diferente, ¿no? Rompe todo el status quo esta pandemia, lo cual profesionalmente te puedo decir que es desafiante. Y obviamente los modelos cada día se van a ir mejorando, pero va a tener cierta parte donde vas a tener nuestro criterio para poder llegar a determinar y cuantificar el riesgo, ¿no? Entonces, creo que la pandemia nos dio aprendizajes muy importantes y un avance profesionalmente donde los modelos van a ir y seguir evolucionando. Muy bien. Ahora lo hemos dicho al inicio, el año pasado pues fue complicado para las aseguradoras mexicanas, por lo menos las que están en los ramos de vida y de salud. Ana María, tú que eres consultora y que ves muchas compañías, ¿tú piensas, aunque seguimos siendo sólidamente capitalizadas, los niveles de solvencia siguen siendo muy altos
que esto detonará en fusiones, adquisiciones, ventas? ¿Cómo ves tú el sector cara al futuro? Yo no creo que vaya a haber ventas o fusiones en un futuro cercano. Digo, puede haber, pero no creo que sean derivadas de la pandemia. Creo que lejos de esto siempre vamos viendo nuevos jugadores. Cuando hay algún tema que pensamos que se va a comprimir el mercado asegurador mexicano, como cuando fue el cambio de regulación, que todo el mundo pensó que muchos jugadores iban a salir o que iba a haber fusiones, yo creo que fueron de los años donde yo más vi entrar nuevos jugadores al mercado. Hoy estamos viendo nuevos jugadores en el mercado y especialmente en el ramo de salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que, bueno, lejos de asustar a los inversionistas, hay apetito por este mercado, ¿no? ¿Qué otro punto vemos? Bueno, hoy yo creo que se tiene muchísima más información de la que obviamente de la que se tenía al inicio de la pandemia, que no se tenía nada. Como dice Jorge Luis, ¿no? Hoy los modelos creo que son mucho más robustos para poder predecir, para poder evaluar el negocio, hacer estudios de factibilidad, hacer proyecciones y eso pues es una fortaleza para que las compañías decidan seguir en el mercado asegurador, ¿no? O sea, y puedan tomar decisiones de manera anticipada. Yo creo que desafortunadamente la pandemia pues nos agarró, como se dice comúnmente, a todos mal parados y tuvimos que reaccionar, ¿no? O sea, nadie estábamos esperando que pasara esto, pero yo creo que hoy, a 2 años de la pandemia, pues prácticamente todas las compañías hicieron una cantidad de análisis, hicieron cambios, hicieron temas, modificaron temas de suscripción, modificaron sus productos, sus tarifas, para poder seguir compitiendo en el mercado asegurador, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los temas principales es que, bueno, el sector asegurador, como te mencionaba, pues yo creo que es de lo más dinámico. O sea, en ningún momento nos podemos quedar y decir, bueno, pues aquí esperamos y vamos a seguir asegurando a los mismos y los mismos riesgos. Y creo que una de las grandes ventajas que tenemos hoy en día para evitar estas salidas de jugadores del mercado asegurador o estas fusiones es nuestro marco regulatorio, ¿no? El hoy estar bajo un marco regulatorio de Solvencia II, en el que, pues bueno, nos medimos bajo un esquema de riesgos, pues nos ha ayudado muchísimo a que en esta pandemia, pues nosotros como sector pudiéramos reaccionar de manera adecuada. Hoy tenemos un requerimiento capital de solvencia que uno de los objetivos de este requerimiento es cubrir esas desviaciones, ¿no? O sea, ya está previsto en nuestro esquema de sector, en el esquema regulatorio bajo el cual operamos, pues están previstas estas desviaciones. Digo, obviamente fueron desviaciones mucho mayores de lo que esperábamos, pero al final los índices de solvencia que se venían manejando, que eran de la mayoría de las compañías, claro, hay sus excepciones, pero yo creo que las compañías fuertes, las compañías que conocemos o las compañías que, puedo decir, cubrieron la mayor parte de los siniestros que se dieron durante la pandemia, tenían índices de solvencia arriba de 3, ¿no? Entonces, sí se redujo este índice de solvencia, claro, porque pegó en la siniestralidad, como dicen, en los ramos de vida y gastos médicos principalmente, pero había tal fortaleza financiera y estos índices de solvencia tenían tal, eran de tal magnitud que permitió, no quiero decir sin ningún problema, porque yo creo que sí hubo problemas, a todo mundo sacó de su zona de confort, pero sí hacer frente a las obligaciones y compromisos de las compañías sin poner en riesgo en ningún momento
a los asegurados, ¿no? En ningún momento se puso en riesgo el que se pudiera hacer frente a las obligaciones de las compañías ante los asegurados. Y yo creo que eso, bueno, eso es algo de destacar del sector asegurador. Creo que nos debemos de sentir hoy muy orgullosos de nuestro sector asegurador, de cómo se reaccionó. Y otro punto respecto al tema de la pandemia es, como decía Jorge Luis, hoy creo que ya el COVID está pasando a ser parte del negocio del día a día, ¿no? Del BAU de las compañías. Hay que ver cómo se debe de ir incorporando, cómo se va a manejar, pero yo creo que ya, pues, muchas de las compañías ya están en ese proceso. Ya dejó de ser un tema típico, ya dejó de ser ese pico que tuvimos durante 2 años, y hoy las compañías están o ya llevaron a cabo muchas acciones enfocadas a poder volver como al cauce normal, por un lado, y por otro, a poder ya meter el COVID como enfermedad endémica, ¿no? Como uno más de los padecimientos que ya se van a tener. Yo creo que el tema de la vacunación es un tema muy relevante que nos ayudó que ayudó al sector asegurador a poder llegar a este punto. Y creo que al final del día, hoy yo lo que veo, como dices, Daniel, yo creo que lejos de ver que vayan a salir jugadores, hay que prepararse porque vienen nuevos jugadores, viene más competencia, y eso es mejor porque va a fortalecer al sector asegurador y va a lograr una mayor cobertura para la sociedad mexicana, ¿no? Desafortunadamente la penetración del seguro en México no es la que quisiéramos, pero el sector asegurado creo que debe de estar tranquilo de que no hay ningún riesgo en ese tema, ¿no? En que las compañías puedan cubrir sus obligaciones y puedan hacer hoy, el día de hoy, frente a sus compromisos con sus asegurados. Sí, Ana María, y tienes razón, ¿no? Porque como sabemos, una compañía muy, muy respetada de autos, pues acaba de anunciar que va también a entrar en el negocio de salud. Y qué bien, porque así habrá un jugador más, un competidor más que contribuirá a mejorar la salud de los mexicanos. Jorge Luis, regresamos contigo. Tú antes hablaste de solidaridad, ¿no? Entonces, hay gente que dice que quizás tendríamos que crear un fondo para la investigación epidemiológica en México. ¿Tú piensas que eso sería bueno y cómo nos podría ayudar a valorar mejor este tipo de riesgos? Creo que actualmente existen diferentes instituciones que nos ayudan, ¿no? a determinar estos riesgos epidemiológicos. Yo lo que considero necesario es que exista ya un acercamiento como aseguradores, ¿no? Hacia este tipo de instituciones, y empezamos, si es mediante un fondo sería excelente, pero empezar a crear este tipo de sinergias en base a la investigación y conocimiento. Creo que la pandemia nos hizo primero trascender para poder entender este tipo de riesgos, ¿no? Cosas que en la vida creo que nos hemos puesto a revisar en la parte de riesgo, ahora fueron cruciales para entender todo este desarrollo del virus, ¿no? Desde el inicio hasta todavía, vuelvo a insistir, lo que sigue con el COVID-19, con esas variantes, cómo fueron evolucionando. Y obviamente los expertos epidemiológicos son los que nos ayudaron mucho a entender lo que estaba pasando, ¿no? Desde la resistencia del virus, qué tanto podía durar, todo este tema de los contagios, ¿no? Hasta dónde se hacía la inmunidad de rebaño. Entonces, sí creo que deberíamos como sector incentivar, ya sea mediante un fondo o mediante alianzas estratégicas con epidemiólogos, primero para tratar de entender lo que falta de esta pandemia, ¿no? Pero también las consecuencias de la misma, ¿no? Creo que son 2 años apenas de aprendizaje, es muy nuevo lo que estamos viviendo si lo vemos en términos de tiempo. Hay aprendizajes que todavía no sabemos y que seguramente van a seguir evolucionando. Estas enfermedades
que a la persona le pudo dar COVID, pero cuáles fueron las consecuencias ya de largo plazo. Hay avances en medicina y en temas de vacunación que obviamente nos van a impactar en un futuro, ya sea por un lado de pagos en gastos médicos o bien de una mitigación en temas de vida. Pero también tenemos que entender que lo que platicaba ahorita Ana María, tú también viste notar, ¿no, Daniel? Esto afectó no solamente a las compañías de gastos médicos y vida, ¿no? Afectó a todas las compañías, ¿no? O sea, comentaste tú, Daniel, que en Europa afectó más a lo que es el seguro de daños, ¿no? Que a lo mejor por el esquema de aseguramiento en México afectó de una forma distinta, pero el seguro de autos, la parte dental afectó de una forma quizás benéfica, pero a todo el sector nos vino a impactar esta pandemia. Entonces, vale la pena como sector asegurador voltear, invertir para poder anticiparnos un poco a mejorar esos modelos de riesgo y también de aceptación del mismo, ¿no? Sí, muy alineado, ¿no, Jorge Luis? Y si hablamos de grandes riesgos, de grandes exposiciones, pues no podemos dejar de hablar del reaseguro. Entonces, Ana María, la pregunta para ti, ¿qué papel podría jugar el reaseguro en vista de futuras pandemias? Bueno, definitivamente el reaseguro y los reaseguradores siempre deberán de ser un aliado del sector asegurador, ¿no? Creo que la participación de los reaseguradores en esta pandemia, en este evento catastrófico, pues fue muy diferente al que habían sido en otros eventos catastróficos, que es a los que estamos acostumbrados, ¿no? A los eventos catastróficos naturales como son los huracanes, los terremotos, que ahí pues normalmente es mucho menor el impacto para el sector asegurador directamente y es mucho más el impacto para el reasegurador, ¿no? Aquí la participación del reasegurador pues fue en dos ramos, en dos operaciones muy diferentes a las que están acostumbradas a jugar normalmente los reaseguradores. Sin embargo, pues yo creo que son los socios y los aliados de las compañías de seguros, ¿no? Los reaseguradores normalmente tienen gran cantidad de información y hoy, como se dice, ¿no? Información es poder al final del día. Y yo creo que con toda esta información que se está obteniendo de los diferentes mercados, no solo del mercado local, nosotros como México, sino a nivel global, toda esa información pues nos debe de llevar a hacer análisis para poder predecir hacia adelante, ¿no? O sea, hoy ya pasó, hoy ya sucedió, pero toda esta información que los reaseguradores yo creo que en ningún lado sucedió que no respondiera, ¿no? A nivel global. Yo no he oído que en ningún lado no haya habido algún reasegurador que no respondiera, pero creo que aquí, independientemente de la parte de la siniestralidad, donde ellos participan directamente con las aseguradoras para hacer frente a las obligaciones, creo que también deben de participar en esa parte del análisis de los mercados, de los estudios, de la información, de llevar a cabo todo esto que hoy está tan de moda, ¿no? Todo el análisis de datos, ¿no? El data analytics, que tenemos datos y datos y datos, ¿no? O sea, vivimos en la era de los datos y la tecnología, pero al final del día todos sabemos que los datos desordenados y sin tener nada, pues bueno, y sin poder sacar nada de esos datos, pues es información que no vale. El tema es qué información podemos sacar de esos datos. Entonces yo creo que independientemente de ese socio que tenemos en los reaseguradores, o sea, que las compañías aseguradas tienen en ese reasegurador, también deberían de tener a ese socio en los mercados para poder explotar toda esta información que tenemos, ¿no? Yo creo que ese debería ser uno de los grandes aprendizajes. Tenemos que innovar, tenemos que cambiar, tenemos que ver hacia adelante con esta información
que hoy vamos a tener, ¿no? Creo que ese debería ser el, te puedo decir, independientemente de que, como ya lo mencionó Jorge Luis, es el siniestro más caro que ha tenido México en muchos años. No ha sido el siniestro más caro para los reaseguradores, definitivamente, ¿no? Ha sido un siniestro que ha tenido que absorber las compañías directamente en gran parte, ¿no? Entonces, pues el papel que les tocó jugar a los reaseguradores esta vez, pues fue un poco diferente, pero al final, pues son nuestros socios. Y creo que el punto más importante es que logremos sacar toda esta información, que logremos usar toda esta información para nuestros modelos predictivos, para ver hacia adelante y para poder, pues, estar preparados para estos eventos catastróficos, ¿no? Al final del día, esa es la idea del reaseguro, ¿no? La idea del reaseguro no es que te cubra el peso 1, sino que te cubra arriba de tus retenciones y de tu apetito de riesgo. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que pues trabajar con los reaseguradores y estar, creo que al final es un solo sector, ¿no? O sea, yo creo que las compañías de seguros y los reaseguradores, pues es un solo sector. Tenemos que verlo así. Gracias, Ana María. Aunque para proteger un poco a las reaseguradoras y volviendo al año 2020 y los ramos de daños en Europa, en Estados Unidos, con interrupción de negocios y cancelación de eventos, ahí sí que les tocó también muy fuerte y los resultados 2020 de las reaseguradoras pues tampoco fueron los mejores para los inversionistas y accionistas y sí que nos pagaron sumas importantes. Sí. Jorge Luis, última pregunta antes de que demos la palabra a la audiencia. ¿Deberíamos tener un seguro estandarizado para pandemias cara al futuro? Me cuesta trabajo pensar en un seguro estandarizado, ¿no? Otra vez retomando los aprendizajes de esta pandemia. Un seguro estandarizado en dónde, ¿no? Si hablamos a lo mejor de personas o de gastos médicos sería algo más sencillo de entender, pero creo que esta pandemia afectó primero a diferentes sectores, ¿no? A diferentes industrias y de forma completamente diversificada, ¿no? Entonces, empezamos con el primer evento catastrófico hacia los gobiernos, ¿no? Si el gobierno debería tener un seguro de esta índole, dado que la afectación inicial fue allí, ¿no? Los sistemas de salud se vieron comprometidos en México y en ciertos momentos podían haber sido superados. Pero todo este cambio de convertir hospitales a sistemas de COVID, ¿no? Comprar todos los aditamentos para que se pueda cubrir la enfermedad, fueron costos que ocasionaron al gobierno y al individuo, pues todos estos costos adicionales de bolsillo, ¿no? Hubo mucha gente que no tenía acceso al sistema de seguridad social y tuvieron que emprender un gasto de bolsillo por su propia cuenta, ¿no? Y obviamente no tenían tampoco seguro de nosotros, ¿no? Entonces también el tema de la vacunación fue un costo adicional para los gobiernos, ¿no? Que se podría considerar o no como parte de cubrir en este evento catastrófico. En las empresas, tú lo mencionaste perfectamente lo que pasó en Estados Unidos y en la parte de Europa, ¿no? Pero en México también hubo una afectación, ¿no? En estos temas de confinamiento hubo empresas o pequeños negocios que completamente terminaron cerrando, ¿no? Lo puedes ver en las plazas ya abiertas donde muchos negocios siguen cerrados, ¿no? Porque ya no pudieron abrir. El ausentismo de las personas lo vimos en la época de Omicron, ¿no? Hubo un ausentismo a las personas porque estaban enfermas, ¿no? O su familia. Eso afecta también a los gobiernos y hay que ver si este riesgo de una forma u otra lo queremos cubrir o cómo lo podemos cubrir. Es un evento de pandemia, ¿no? El nuevo riesgo que estamos teniendo, todos estos temas psicológicos, ¿no? La pandemia y el confinamiento llevó a temas de depresión, ansiedad en las personas, ¿no? Inclusive se habla de incremento en ingesta alcohólica y drogadicción, ¿no? Entonces esto va a tener consecuencias naturales en los seguros de gastos médicos y de vida. Y otra vez es un evento que debemos de ver si lo podemos cubrir o cómo podemos empezar a cubrir este tipo de cosas. Y lo que estamos viendo, los eventos posteriores, ¿no? Esta inflación que estamos teniendo,
el evento de suministros, ¿no? De la cadena, que también está afectando y que está llevando a incrementos de precios. Entonces, en resumen, yo creo que pensar en un producto estandarizado va a ser complicado, ¿no? Dado que no fue estándar la afectación en el negocio, pero sí creo que tenemos que estar pensando en productos innovadores, como decía Ana María, ¿no? De cara al sector, dado que ahora ya las personas van a estar más conscientes de este tipo de situaciones que quizás hace 3, 4 años lo veíamos como muy lejano, ¿no? Entonces hay una oportunidad de nosotros como sector para poder lograr este acercamiento e innovación y veamos qué riesgos queremos cubrir y dónde podemos ser más asertivos. Sí, yo añadiría aquí que, como tú lo has dicho, ¿no? Quizás en otras palabras, si el seguro de salud en México se vuelve universal y obligatorio para todos los mexicanos, entonces sí que tengamos también un producto estandarizado. Y si no es el caso, pues la competencia entre los diferentes actores también siempre es buena y que haya ofertas diferentes en el mercado, pues eso es lo que lo hace también interesante para los usuarios, los consumidores, los asegurados. Muy bien, qué interesante todo lo que hemos escuchado de ustedes dos. Nos queda tiempo para dos preguntas que nos han entrado a través del chat. Entonces, la primera sería para Jorge Luis, la leo aquí. Jorge Luis, ¿hasta dónde es valiosa la selección de riesgos aplicada a un tema básicamente desconocido en sus impactos de largo plazo? Sí, muchas gracias. Creo que el tema de suscripción va a ser relevante, dado el acontecimiento que hemos tenido. Creo que tenemos muchos aprendizajes, ¿no? que nos ha dejado, que quizás, como viene la pregunta, no es un evento desconocido. Hace 3, 4 años, voy a poner un ejemplo, ¿no? Personas con ciertas comorbilidades sabíamos que tenían un desarrollo, una extraprima y cierta siniestralidad, y ahora ante el evento catastrófico y pandémico que tuvimos, sabemos que estos eventos de comorbilidades obviamente tienen un agravio hacia el riesgo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a incluir este tipo de situaciones y también el tratamiento de las mismas personas que tuvieron COVID, ¿no? Algunas compañías ya están tomando ciertos cambios en cuanto a aceptar o no aceptar a una persona, depende del COVID que tuvieron, porque hay agravantes ahora y lo hemos visto que se empieza a manifestar todo tipo de enfermedades post-COVID en estas personas, ¿no? Obviamente vamos a tener que balancear el tema de reputacional, ¿no? Y de responsabilidad social en este tipo de eventos, ¿no? Como el tema de vacunación, que se ha discutido mucho hasta dónde tú podrías o no aceptar a una persona porque simplemente no está vacunada, que es una decisión voluntaria en la mayoría de los países. El tema propio del COVID, ¿no? Hasta dónde puedes rechazar porque tuvo un COVID o la extraprima que se le puede aplicar. Pero creo que regresamos al tema de que hay que ser innovadores, ¿no? Nos ha traído mucho aprendizaje esta pandemia. Sabemos ya que hay riesgos naturales que no teníamos idea que podemos cubrir, y de largo plazo esto va a tener que ir evolucionando. Lo hemos visto, cada día vamos a tener más información, y por eso el tema epidemiológico de una pregunta anterior que contesté es relevante para entender este tipo de riesgos de cara a la suscripción. Gracias, Jorge Luis. Y tenemos también una pregunta muy interesante, probablemente de alguien del área de siniestros para ti, Ana María. ¿Será necesario fortalecer las capacidades técnicas de la dictaminación para evitar problemas innecesarios de reclamo de los asegurados? Bueno, yo creo que sin duda esto no es por la pandemia, ¿no? Esto es algo en lo que las compañías deberían de estar invirtiendo todos los días, ¿no? O sea, esa especialización que se debe de dar en las áreas de siniestros de gastos médicos, digo, yo lo comparo un poco con las áreas de siniestros que se tienen en daños, ¿no? Que son grandes riesgos y tienes peritos, evaluadores especializados en cada área, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque además se traduce directamente en algo que creo que para el sector asegurador es hoy vital, ¿no? El estar centrados en el cliente, el ser customer centric, el saber cuál es la experiencia del cliente. Y yo creo que a una mayor especialización de los dictaminadores, esto se traduce directamente en una experiencia del cliente, ¿no? ¿Cuántas veces
Nosotros, te puedo comentar, tenemos un estudio de Customer Experience en KPMG enfocado en muchos, sectores, pero prácticamente en la parte del sector asegurador, cuando yo me he tocado analizarlo, la parte de la experiencia del cliente siempre viene en la parte del siniestro, ¿no? De cuando utilizo el siniestro. Entonces, creo que eso es básico. Sí considero que, porque además se va a volver más complejo con el tema del COVID, como decía Jorge Luis, porque bueno, hay temas que no es que te esté cubriendo el COVID o la enfermedad sea el COVID, sino son secuelas o son consecuencia de haber tenido COVID. Entonces, bueno, esta especialización es totalmente, es muy, muy, muy importante, ¿no? Yo creo que a veces podría haber en algunas compañías, digo, no sé, hablo sin saber de que hubiera algún ahorro malentendido, ¿no? De ahí en la parte de los dictaminadores. Y creo que eso, ese ahorro al final se refleja en la experiencia del cliente y viene siendo contraproducente. Entonces, creo que los dictaminadores sí, y como te comento, no solamente por el tema del COVID, yo creo que cada día, son los dictaminadores y son muchos de los actores en el sector asegurador, pues cada día son más especializados o somos más especializados, ¿no? Para poder dar una atención a los asegurados como debe de ser, para poder atender al sector asegurador, para poder crear esta conciencia, para poder fortalecer al sector asegurador, que eso creo que es lo que nos interesa a todos los que estamos en este sector, ¿no? El poder hacerlo crecer y poder cumplir con la función del seguro, que es, pues, tener protegida al ser humano en sus bienes y en su persona, ¿no? Eso, yo creo que eso es lo más importante. Pero bueno, esa es mi opinión muy particular. Me encanta, Ana María, que terminemos hablando del cliente y de los dictaminadores. Y quiero aprovechar para mandar un gran abrazo y un agradecimiento a todos los dictaminadores de todas las compañías, porque lo que ustedes han hecho durante esta pandemia pues fue verdaderamente heroico. Gracias por esta gran labor, gracias por este gran trabajo. Pues te lo he dicho al inicio, ¿no? Siniestro es lo más apasionante de una compañía de seguros. El tiempo se fue volando. Lamentablemente ya llegamos al final de este panel. Quiero dar la última palabra primero a Jorge Luis, después a Ana María, para que muy brevemente nos digan con qué se quedan ustedes después de esta charla tan interesante. Jorge Luis. Muchas gracias, Daniel. No, de nuevo agradecer a AMIS, ¿no? Por la invitación a participar en esta convención y en este panel. Y un gusto haber compartido experiencias con Ana María y contigo, Daniel. Yo creo que nos llevamos muchos aprendizajes, ¿no? de esta pandemia y de este tema de siniestralidad. Uno, el que acaba de mencionar Ana María, creo que como industria fuimos centrados en el cliente. Estuvimos junto con ellos el entender que fue la catástrofe más grande en pago de la industria aseguradora mexicana. Eso implica que estuvimos atrás de miles de familias apoyándoles y dándoles sentido a lo que hacemos cada día, que es el pago de la suma asegurada, que es cuando se materializa realmente nuestro contrato de seguro. Estuvimos atrás de ellos apoyándolos y apoyándolos en los temas de gastos médicos. Nos ha traído aprendizajes en el seguro de se abre una oportunidad para el sector asegurador para ser innovadores, para entender mejor este tipo de riesgos que estamos afrontando, para poder hacer una mejor tarificación, una mejor suscripción y obviamente un mejor modelaje de estos riesgos que estamos ya teniendo mucha experiencia y que va a seguir y va a tener consecuencias todavía en el corto y mediano plazo, ¿no? Entonces creo que viene un impulso al sector asegurador, coincido con los puntos también de Ana María de que esto va a traer mejores inversores al sector. Y hemos cumplido con esta palabra como sector y debemos de sentirnos orgullosos de lo mismo. Y ahora nos queda el desafío de aprovechar esta oportunidad de innovar y seguir cubriendo a todos y a todas las mexicanas.
Gracias, Jorge Luis. Ana María. No, pues nuevamente mil gracias, Daniel, por esta plática. Digo, creo que nos podríamos quedar aquí bastante tiempo más platicando al respecto, ¿no? Porque creo que es un tema apasionante. Creo que la pandemia nos da tela de dónde cortar para horas y horas. Pero bueno, yo con lo que me quedo es que a mí la resiliencia que tuvo el sector asegurador durante la pandemia fue espectacular, ¿no? O sea, la forma en que pudo hacer frente a las obligaciones, en la que se transformó, porque yo eso es lo que veo, yo vi que se transformó este sector asegurador, ¿no? Se reinventó, innovó, metió tecnología para poder seguir atendiendo a los asegurados. Y bueno, lo único que nos deja ver esto es, pues, que es un sector que cuenta con una fortaleza financiera sólida para poder hacer frente a sus obligaciones, ¿no? Que eso nos debe de dar mucha tranquilidad, no solo al sector, sino yo creo que a la población en general, y que esto debería de invitar a que más personas se pudieran asegurar, ¿no? A hacer más conciencia del aseguramiento, dada la fortaleza de este sector, ¿no? Entonces, yo la verdad es que cada vez que volteo a ver al sector asegurador y el papel que jugó durante toda la pandemia, la verdad es que me siento orgullosa de, en cierta forma, pertenecer a este sector que jugó un papel tan importante en un momento tan difícil para México y para el mundo en general. Ana María Ramírez de KPMG, Jorge Luis López Araiza de MetLife, muchas gracias por tu participación. Espectadores, gracias por habernos seguido. Les deseo a todos buen provecho, los que van a comer, y buena continuación de esta convención AMIS. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.